malrotación intestinal es una patología en la que el cirujano debe saber la embriología de lo que sucede con la rotación, porque si no sabe embriología, cuando opera no va a entender nada, ¿ya? Entonces es importante que ustedes también capten. He tratado de esquematizar, de hacerlo lo más simple posible para que entiendan, ¿no? Les adelanto también que en cuestiones de embriología hay autores que dicen a la 5ª semana y otros que dicen a la 4ª, ¿no? Porque en realidad pues no se puede determinar con exactitud, ¿no? De tal manera que si yo digo aquí 5ª y ustedes por ahí leen 6ª, es casi lo mismo, ¿ya? Y en cuanto al examen, cuando se pregunta algo que esté casi en común en todos los libros, ¿no? Porque si no, ahí viene la dificultad. Y en todo caso, lo que se dice acá, pues, ¿no? ¿Ya? Mire, ¿qué cosa es la malrotación? Como su nombre lo dice, pues es una rotación mala, anómala, ¿no? Entonces son errores en la rotación y o fijación del intestino medio primitivo durante la etapa embrionaria. Errores en la rotación y o fijación Mire, ¿cómo es eso de la embriología? Bueno, en primer lugar, hay que saber que el intestino, más o menos a la tercera, ¿qué tiene? Primitivo, ya más o menos a la 3ª semana ya está formada y es en forma tubular, ¿no? El intestino primitivo se divide en 3 partes, o se clasifica de 3 formas, ¿no? Intestino anterior, que en el futuro va a formar la faringe, esófago, hablando solamente del tubo digestivo, ¿no? La faringe, esófago, estómago, primera, segunda y tercera porción del duodeno. En cambio, el intestino medio va a dar origen a la 4ª porción del duodeno, algunos dicen que hasta desde la 3ª, todo el yeyuno, ilion, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. Ese es el intestino medio, ¿no? Y el intestino posterior va a formar en el futuro todo el resto del intestino, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a hablar es el intestino medio, es decir, parte del duodeno, todo el yeyuno, todo el ilion y colon ascendente y la mitad del colon transverso, ¿no? En otras palabras, en mi colon derecho. Entonces, miren, el intestino medio primitivo sale hacia la cavidad celomática por el crecimiento rápido del intestino medio y porque es empujado por el hígado. Estando en la cavidad abdominal, el intestino medio, mejor dicho, todas las vísceras crecen rápidamente, el hígado, el vaso, el intestino medio, y la cavidad es pequeña. Entonces el intestino medio sale de la cavidad abdominal y se va hacia el ombligo, a la cavidad celomática. ¿Y eso cuándo sucede? Aquí a la 5ª semana, ¿ya? Sale. Estando en la cavidad celomática, es decir, estando fuera del abdomen, allí hace una rotación de 180 grados en sentido antihorario, ¿no? En sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, miren, el intestino que está en el abdomen sale hacia afuera, hacia el ombligo.
Y sale de una forma que, miren, no sé cómo decir. A ver, este es el intestino medio, ¿no? Por acá va a estar el duodeno, por acá va a estar el yeyuno y por acá está el colon, ¿no? Sale. Y a esta parte de acá se llama la parte cefálica y de acá la parte caudal. Y acá están los vasos mesentéricos, sobre todo la arteria mesentérica superior con sus vasos, ¿no? Estando ahí, va a rotar 180 grados en sentido horario, antihorario. O sea, al contrario, ¿no? Esto que está acá va a aparecer abajo, así, ¿ves? ¿Ya? Y a la 10ª semana, después que ha rotado, a la 10ª semana, ¿cuándo rota? Pues a la 10ª semana rota los 180 grados, ¿ya? Y una vez que ha terminado de rotar, entra al abdomen otra vez. Y primero entra el duodeno y parte del yeyuno. Pero el duodeno lo hace por abajo de la arteria. ¿Ya? Entonces, aquí está resumido. Estando el intestino medio fuera de la cavidad abdominal, gira 180 grados en sentido antihorario, ¿no es cierto? Ok, después de girar, el intestino medio retorna a la cavidad abdominal. Retorna a la cavidad abdominal. La primera porción en regresar es el duodeno. Y posteriormente, que lo hace por detrás y a la izquierda de la arteria mesentérica, ¿no? Mire, al entrar, ya a la 5ª semana se ha formado acuérdense, se ha formado el diafragma a la 5ª semana. El diafragma se une por los plenos parenquimales, no sé los que han llevado, y se cierra, ¿no? De esta manera que al entrar, entra todo el intestino, pero si hay una alteración en el diafragma, las vísceras se van a ir arriba y van a formar pues la hernia diafragmática, pero eso no es el tema, sino que quiero aprovechar para decirles, ¿ya? Entonces, estando a la 10ª semana, otra vez, estando el intestino medio fuera de la cavidad, gira 180 grados en sentido antihorario. Esto lo voy a dejar para que lo distribuyan, ¿ya? Quiero que entiendan eso primero. Entonces, inmediatamente después de girar, entra el duodeno a la cavidad. La primera porción en regresar es el duodeno, que lo hace por detrás y a la izquierda de la arteria mesentérica. Acuérdense que el duodeno está en el retroperitoneo, ¿no? ¿O no? Sí. Si dice que no, tu problema. Ahí está más o menos, hay que revisar lo que dice, ¿no? La parte rojita se llama prearterial o cefálica o anterior. La parte media lila es la posarterial o cefálica. Ahí está, en la primera de allá, está fuera de la cavidad, ¿no? Entonces, estando ahí, gira en sentido antihorario. Y una vez que ha girado, ya después va a regresar, ¿no es cierto? Entonces, a la 10ª rota fuera del intestino. Inmediatamente ingresa. Okay. A la 11ª semana, ya estando el intestino adentro en el abdomen, o sea, continúa pues entrando el yeyuno, el ilion y todo, ¿no? Estando el intestino completamente dentro de la cavidad abdominal, gira otros 90 grados, siempre en sentido antihorario. Por lo tanto, pues ya el ciego se va a ubicar en su parte normal, en su hábitat normal, que es en la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Ok. A las 12 semanas de gestación o de vida embrionaria, a las 12, el intestino comienza a fijarse a la pared posterior del abdomen. ¿Ya? El intestino comienza a fijarse. De nuevo, sencillamente, 5ª, 6ª semana sale. 10ª, rota 180. ¿No? Inmediatamente entra.
a las 11 semanas, ya estando el abdomen adentro, gira otros 190. Y así completa su rotación completa, que es de 270 grados en sentido antihorario. Y a las 12 semanas comienza a fijarse el intestino y puede terminar mucho antes de que nazca o hasta el nacimiento, a fijarse. Ahora, cuando hay alguna alteración en esta rotación o fijación, se llama malrotación intestinal y da como consecuencia bastantes patologías. Pero vamos a hablar a las más frecuentes. Bueno, aquí está la segunda parte de lo que les dije, ¿no? Ya entra todo el intestino y estando ahí, el ciego se ubica en la fosa ilíaca derecha, ¿cierto? Ok. Y así más o menos es lo normal, una vez completado la rotación y fijación del intestino, ¿no? Bueno, esa es la parte embriológica. Los datos epidemiológicos de la malrotación, ¿cuáles son? Gran parte son asintomáticas. La mayoría son asintomáticas, no producen síntomas. A veces la descubrimos cuando se hacen autopsias, o a veces la descubrimos cuando vamos a operar por otro motivo, abrimos el abdomen y encontramos que hay malrotación. Por ejemplo, en las atresia intestinales, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho en la hernia diafragmática, ¿segura que hemos dicho eso, no? Entonces, ahí encontramos malrotación. O de repente yo voy a hacerle un enema varietado por invaginación, por enfermedad de Hirschsprung, ahí me doy cuenta que está mal rotado. Y esas son generalmente asintomáticas. Nosotros vamos a hablar de las sintomáticas y el cuadro clínico va a estar mirados a las sintomáticas, ¿ya? Perdón, los datos epidemiológicos, ¿no? Entonces la prevalencia de necrosis es de 0,5 a 1% de toda la población general. Bastante, ¿no? 1% de toda la población, tanto adultos como niños, ¿no? Ahora, en los sintomáticos se presenta un caso cada 6.000 a 10.000 recién nacidos vivos. En los sintomáticos es un caso cada 5.000 a 10.000 recién nacidos vivos. El 50% de los casos se diagnostican en la primera semana de vida. Siempre hay que pensar, ¿no? El 50% se diagnostican en la primera semana de vida. El 75% se diagnostican en el primer mes de vida. Quiere decir, se va sumando, ¿no es cierto? O sea, 25 más cuando tienen un mes más, ¿no? Y el 90% en el primer año de vida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde se diagnostican más? ¿En qué etapa se diagnostican más? En la primera semana de vida, ¿no? Porque ahí es el 50%, ¿no? Los otros al mes se agrega un porcentaje más, al año otro porcentaje más, ¿no? Ok. Y esta patología, como en otras muchas se habrán dado cuenta, es frecuente en varones. Generalmente la hernia diafragmática, la gastrosquisis es constante la sedación. Es decir, 100% de la gastrosquisis tiene malrotación, 100% de los faroceles tiene malrotación, 100% de la hernia tiene malrotación, ¿no? Se asocia frecuentemente. Pero también se asocia a otras patologías, ¿no? Como por ejemplo la atresia intestinal, cardiopatías congénitas, trisomías 13, 18, 21, enfermedades de Hirschsprung, divertículos Meckel, síndrome de Prüm-Verley, ¿no? Por eso le dije, a veces uno va a operar una cosa y se encuentra con la malrotación. Te juro que es bien desagradable que yo eche un cojudo aquí hablando y ustedes durmiendo. No sé, me bajan la... Yo me esmero.
¿Cómo se clasifica la mal rotación? O sea, cuando rota mal, ¿cómo se clasifica? Bueno, hay un montón de clasificaciones, pero esta es la más tradicional, la que siempre se menciona. Hay una clasificación que se llama no rotación. ¿Pero a qué se llama no rotación? Cuando el intestino solo rota 90 o menos grados en sentido antihorario. No es que no rote nada, sino puede rotar 10, 20, 30, hasta 90. Y a eso se llama no rotación. ¿Ya? Ahora, cuando no rota, o sea, cuando rota menos de 90, ¿cuál es la posición del intestino? El colon, el ciego, está a la izquierda. ¿Y cómo debería estar el colon? El ciego, a la derecha, ¿no? En este caso está a la izquierda. Y todo el intestino delgado está a la derecha. ¿Y cómo debe estar? Por todos los sitios delgados, ¿no? Exacto. ¿Y esto a qué da origen? A vólvulo intestinal, a obstrucción extrínseca del duodeno por bandas de Lart. Y dígase de paso, esas son las que vamos a hablar finalmente, ¿ya? Cuando no rota, es decir, cuando rotas menos de 90, da lugar a qué? A vólvulos o a obstrucción duodenal, ¿no? Que es por bandas de Lart. Son bandas que comprimen al duodeno y da obstrucción intestinal y es diagnóstico diferencial de atresias duodenales. ¿Ya? Esa es la figurita. Todo el colon está a la izquierda, todo el intestino delgado está a la derecha. Y radiográficamente la que se ven con estrellitas es el colon que está a la derecha, perdón, a la izquierda. Y el resto que está, este es un tránsito intestinal, ¿no? Entonces dice, en el esquema se observa el intestino delgado a la derecha y el intestino grueso a la izquierda. Y en la de contraste igualito, ¿no? Solo que el colon está ahí señalado con estrellitas o asteriscos. ¿Para qué se pela esto? Mete el dedo. No. Y la otra es la rotación incompleta, que dígase de paso, es lo más frecuente, rotación incompleta. ¿A qué se llama rotación incompleta? Cuando rota hasta 180 grados en sentido antihorario. El otro era no rotación cuando rota hasta 90. Este es incompleta cuando es en sentido antihorario. Es la forma más frecuente de mal rotación del intestino, ¿no? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está posicionado? ¿Tienes dudas, flaco? ¿Ah? ¿O menos? Te has tomado mucha leche. ¿Cómo se llama la leche? ¿Cómo se llama? Pura vida. Pura vida has tomado tú, ¿ah? Ya, pues son para inteligentes, pues. A veces es por pura vida, pues, carajo. No has tomado leche, has tomado pura vida, ¿no? Oye, si al otro dices hasta 90, acá tiene que ser de 90 para 180. Porque si tiene 60 ya no se llama incompleta, si no se llama. Entonces, ¿dónde está el pie del asunto? ¿Ah? Pura vida, nomás. ¿Ah? Ya, entonces, ¿cuál es la posición cuando rota en forma incompleta? Es decir, hasta 180 nomás. El duodeno se ubica en el cuadrante superior derecho. Debería estar en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Perdón, debería estar ¿dónde? En el epigastrio, ¿no es cierto? Pero el duodeno entonces se ubica en el cuadrante superior derecho y anterior a la arteria mesentérica superior, anterior, ¿no es cierto? El ángulo de 3 está desplazado hacia abajo y hacia la derecha
de la línea media y debería estar hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y un poco hacia arriba. Y el ciego se ubica en el epigastrio, desde donde parten bandas peritoneales hacia el cuadrante superior derecho. El ciego está ubicado ¿dónde? Y de ahí parten unas bandas fibróticas que son los que van a comprimir al duodeno, comprimen la tercera porción y entonces va a dar lugar a patologías. Entonces, ¿qué origina? Obstrucción extrínseca del duodeno por banda de Latt. Obstrucción del duodeno, pero es una obstrucción extrínseca, no es una atresia, sino extrínseca. Y ahí está el esquema, mire. Ahí está el ciego que está ubicado hacia arriba. Esas bandas, esas cosas que ven ahí se llaman bandas de Latt. Latt es el padre de la cirugía pediátrica. Ahí comprimen al duodeno y da lugar pues, a obstrucción duodenal, ¿no? Ok. Bueno, acá está el esquema y allá está la figurita, ¿no? La otra forma de clasificación es la tercera, es la rotación inversa. O sea que rota, ¿en qué sentido? Contrario. Claro, debería rotar en sentido Antihorario. antihorario. A ver, dice que está de casaca, polo, naranja, con celeste, ¿cómo se llama? ¿Ah? Luis. Jorge Luis. Jorge Luis. Cuando no hay rotación, ¿qué origina? Bolo, sobre todo el bolo, ¿no? Claro. Y cuando es incompleta, ¿qué origina? Obstrucción duodenal, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro. No, menos de 180. Claro, que está 180. Ya la rotación inversa, entonces, gira en sentido horario. Es la más rara y es más frecuente en el sexo femenino. Hemos dicho que generalmente la malrotación es más frecuente en el masculino, ¿no? Pero cuando es inversa, es más frecuente en mujeres. Pregunta de examen, fíjate. ¿Ah? Cortés, pues. ¿Las fijas? ¿Y cómo está posicionado cuando sucede eso? La tercera porción del duodeno está anterior a la arteria mesentérica superior. Está anterior y debería estar posterior, ¿no? Y el colon transverso en la parte posterior y debería estar anterior. Y ese es un caos. Por ese motivo uno tiene que conocer la patología. Si no conoce, no sabe qué hacer. Obviamente a veces uno en la intuición te dice, mira, si acá este está por atrás, entonces yo secciono para poder corregir, ¿no? Pero mejor es entender. Por lo tanto, pues la rotación inversa origina ¿qué? Una obstrucción del colon transverso. Y la obstrucción es extrínseca, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estudia el colon? ¿Ah? La arteria mesentérica superior, que está que la comprime, ¿no? ¿Estamos o no estamos? Ahí está el esquemita. Es bien rara, hemos dicho, ¿no? Sumamente rara, ¿eh? Yo nunca he visto. Y hay unas anomalías mixtas de la rotación y fijación. Por ejemplo, hay una rotación incompleta del asa duodeno-yeyunal con rotación y fijación normal del asa secocólica. Es rotación mixtas, ¿no? Hay rotación incompleta del duodeno con el yeyuno y en cambio hay rotación y fijación normal del ciego y el colon.
¿Y cuál es la posición? El ángulo de 3 está descendido y a la derecha de la línea media. Está bien a la derecha y descendido, ¿no? Y debería estar a la izquierda un poco, ¿no? Y hacia arriba. ¿Y qué origina? A veces nada, o sea, hay asintomáticos, o en todo caso hay obstrucción parcial del duodeno y que también son por bandas de lácteo. O sea, puede originar obstrucción duodenal o puede ser asintomática. Ahora nos vamos a limitar a estudiar ya al vólvulo que es originado, ya saben por qué, ¿no? A la obstrucción duodenal también, ¿no? Vamos por el vólvulo intestino agudo, vólvulo del intestino, pero la forma aguda, porque también hay crónica, ¿ya? Miren, el vólvulo intestinal, en pediatría, por si acaso, si no sé si usted que ha llevado cirugía general, en cirugía general, cuando hablan de vólvulo, es del sigmoides, ¿no? Acá estamos del intestino medio. Por eso que era importante decirle qué cosa es el intestino medio, ¿no? Entonces acá es el intestino medio. Comenzando que es una verdadera emergencia. ¿Por qué es una verdadera emergencia? Porque si no, se necrosa todo el intestino y se acaba el paciente, ¿no? Es más frecuente en neonatos y en lactantes menores. Lactantes menores está, ¿hasta qué edad es lactantes menores? Hasta el año, claro, ¿no? Es más frecuente en varones. Se presenta en la primera semana de vida, en un 50% de los casos. Y hasta los primeros 6 meses en el resto, en el otro 50% de los casos, ¿no? Por eso que dice, ¿sí ve? Es más frecuente en neonatos, ¿no? Pero sobre todo en la primera semana de vida, el 50% de los casos. Y el resto es hasta los 6 meses, ¿no? Los otros 50%. Se asocia mucho a onfalocele, gastrosquisis y hernia diafragmática, como toda malrotación, ¿no? ¿Qué ocasiona el vólvulo? Se origina por la no rotación del intestino, por lo tanto disminuye la amplitud de las estructuras de fijación mesentérica. Es decir, si no ha rotado, no se ha fijado, y si no ha rotado y no se ha fijado, todo el intestino medio está así flotando, y por lo tanto puede torcerse sobre su eje, ¿no? Y dar como consecuencia un vólvulo. Entonces el mesenterio es común tanto para el intestino delgado y grueso. No es que no ha rotado nada, ¿no? Todo es una sola cosa, una chamba, una bola. Y eso se retuerce entre sí y da como consecuencia el vólvulo. ¿Ah? ¿Qué presenta? ¿Cuál es el cuadro clínico? Vólvulo agudo. El vólvulo agudo, porque hay vólvulo crónico. ¿Qué presenta? Vómitos biliares en un lactante en perfecto bienestar. ¿Ya? Es un niñito que está sanito, que ha estado bien, y de repente vómitos biliosos. Y este es el primer síntoma, vómitos biliosos. Seguido de distensión abdominal generalizada y finalmente hematoquesia. Acuérdense que el vólvulo es obstrucción intestinal, ¿no? O sea, vómitos, distensión, no hace caca, pero en este caso, como está volvulado, está retorcido sobre eje, va a ser sangrar y por eso que sale sangre mezclada con las heces, hematoquesia. Como les dije, esta es una verdadera emergencia, tenemos que rápido operarlo porque si no, ya no tenemos pacientes. Entonces las condiciones del paciente rápidamente se vuelven críticas, está pálido y se nota agudamente enfermo y en estado de shock, sobre todo cuando hay
perforación. ¿Ah? Es una cosa que no da mucho tiempo ni siquiera hacer exámenes completos, sino basta con una radiografía simple y ya así nos ayudamos. Entonces, ¿cuáles son pues las ayudas en primer lugar tenemos que tener sospecha? Todo paciente en primera semana que hemos dicho que tiene vómitos. Aquí la clave, a ver, no hemos hecho atresia intestinales, pero les digo que las atresia intestinales es la primera causa de obstrucción intestinal en el recién nacido, ¿no? Cuando hay una obstrucción, lo primero que yo tengo que pensar, atresia, ¿ya? Pero no se comporta como que bien rápidamente se pone mal, se pone en estado séptico, no. Por eso que hay que rapidito pensar que también como diagnóstico diferencial puede ser un vólvulo, ¿ya? Y tomamos una radiografía. Pero lamentablemente son los hallazgos de una radiografía simple, posición de pie, son inespecíficos. Sin embargo, puede observarse que el abdomen puede estar totalmente radiopaco. Así, el abdomen blanco todo. Hay que sospechar que puede ser vólvulo. O observarse distensión de asas, niveles hidroaéreos y ausencia de gas en el recto, así como en toda obstrucción intestinal, ¿no es cierto? O si no, simplemente el signo de la doble burbuja. Son signos inespecíficos, pero la clave es ahí que presenta obstrucción y que bien rápido se pone grave, ¿no? Hay que sospechar y por lo tanto hay que trazarla. No nos da tiempo de hacer otros exámenes que nos van a decir si efectivamente es un vólvulo, ¿ya? Por ejemplo, ahí vemos una radiografía, ¿no? En la doble burbuja y poquísimo aire que pasa al resto del intestino, ¿no? Y en la B, con la justa vemos un poquito de aire en el estómago, después está totalmente radiopaco, vólvulo. En el de acá podemos pensar en obstrucción duodenal, ¿no? Porque pasa algo, en todo caso estenosis, ¿no? Pero en el de acá dice no pasa nada, porque son inespecíficos, ¿no? Aquí está otro, miren. En el C, pocas asas que están dilatadas. Y en el R, escaso gas, en el M, abdomen derecho. Son cosas así que no nos ayuda mucho esto, pero sin embargo, tenemos que actuar y no nos da tiempo a hacer otros exámenes, ¿no? Hay un examen que es el rey de este capítulo, ¿no? Bueno, acá hay otra radiografía, por ejemplo, ¿no? Distensión de asas, edema de la pared intestinal, niveles hidroaéreos y ausencia de gas en la parte distal. Esta es una radiografía que nos dice es una obstrucción, ¿no? Podemos pensar que es atresia intestinal, pero para eso ya vale la anamnesis, el examen, porque hemos dicho que esto es hematoquesia. Lo que es hematoquesia es vólvulo, ¿no? En obstrucción intestinal, ¿no? Y les decía que hay otro examen que ayuda bastante, que es la clave, que es la serie gastrointestinal, es decir, un tránsito intestinal, ayuda bastante, pero lamentablemente acá, como es aguda, no nos da tiempo, además ahí está contraindicado porque hasta podemos perforar. Y esta serie gastrointestinal es el estudio más importante, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en ese estudio? La imagen típica de sacacorchos. Ese aparatito que sirve para sacar el corcho del vino, en forma de espiral, ¿no es así, no? Así se va a ver. Pero como les dije, aquí cuando es urgencia no se pide porque puede hacer daño y además ya no nos da tiempo, ¿ya? Y otro examen que ayuda así es el enema de bario. De igual forma, por el estado del paciente tampoco se va a pedir, basta con la radiografía. Sin embargo, si lo pidieran se va a ver que el ciego está localizado no en la fosa ilíaca derecha, sino en cualquier otro sitio, ¿ya? Y si nosotros encontramos al ciego que está por otro sitio y el niño presenta síntomas, ahí sí podemos decir es una malrotación intestinal.
Ahí ven pues, el signo de sacacorcho, ¿no? Las flechitas están que les indican, ¿no? Tirabuzón también se llama, ¿no? El tirabuzón. Ahora el intestino, el bóbulo intestinal, pero crónico. El bóbulo intestino medio, pero en forma crónica es la cosa. Es frecuente en la infancia y en la adolescencia, es decir, en niños más grandes, ¿no? Escolares y en adolescentes. Y también es más frecuente en varoncitos, ¿no? El crónico, bueno, como es crónico, pues ha ido avanzando, ¿no? En cambio el otro es en neonatos y lactantes. Bueno, chicos, que aquí están las claves del examen, ¿no? Todas las preguntas, aquí están. ¿Cuál es la etiología? Se origina por la torsión intermitente. Se tuercen, se destuercen y en ese plan están, ¿no? Que conlleva a estasis en el drenaje venoso y linfático con consecuentes adenomegalias, mesentéricas y formación de múltiples quistes, ¿no? Pero la cosa que es torsión intermitente y torsión parcial, ¿no? No es como el otro que checa hasta 360 grados y más, ¿no? Por eso que la cosa es un poco más leve. Y esta no es una urgencia, ¿no? Y en esta sí no da tiempo a hacer más exámenes auxiliares. Bueno, se caracteriza el cuadro clínico por dolores abdominales tipo cólico muy recurrentes y están asociados a vómitos biliares. Dolor, cólico y vómitos. Y también presenta mala absorción intestinal de diversa gravedad, ¿no? Diarreas, le hacen malas cosas, los alimentos están en ese plan, ¿no? Y por lo tanto son niños también delgados, de bajo peso. En los exámenes auxiliares, en la radiografía simple de abdomen, vamos a ver el signo de la doble burbuja y pobre pasaje de aire en el intestino distal. Miren, no obstante que este es un vólvulo, vamos a encontrar que, como si fuese una estenosis duodenal, ¿no? Doble burbuja y poco pasaje de aire al resto del intestino. Porque efectivamente pues ocasiona una obstrucción duodenal, hemos dicho, ¿se acuerdan? En el enema varitado, igual el ciego está localizado anormalmente, no está en la fosa ilíaca, puede estar en el epigastrio, puede estar a la izquierda, totalmente, ¿no? Y aquí es donde sí nos ayuda la serie gastrointestinal superior o tránsito intestinal superior, ¿no? ¿Y qué nos va a dar? ¿Qué imágenes, qué hallazgos? Que el famoso signo del sacacorchos. También vamos a ver ausencia del normal perfil de la C del duodeno. Como tenemos medio de contraste, se debe ver el duodeno en forma de C, ¿no? A esta no la vemos en forma de C, sino más o menos como una I. ¿Por qué? Porque está con problemas de rotación, pues, ¿no? El ángulo de Tracy está situado anormalmente. Debería estar entre el epigastrio y un poquito el hipocondrio, ¿no? Y hacia arriba. Entonces dice, no, va a estar más a la derecha y hacia abajo. El duodeno y yeyuno están localizados en el cuadrante superior derecho. Duodeno y yeyuno en el cuadrante superior derecho. Y puede haber signos de obstrucción duodenal, es decir, la primera y segunda porción del duodeno están muy distendidas. Y distalmente poco pasaje del medio de contraste. Estamos acá con medio de contraste, ¿no? Si el duodeno, la primera y segunda porción está bien distendida y hay poco pasaje al resto del intestino, hay que estar pensando en vólvulo intestino crónico. Esto es todo lo que se puede ver en el tránsito intestinal, ¿no? Ahí está, el ángulo de Tracy está en posición anómala. El ángulo de Tracy se encuentra superpuesto a la apófisis transversa derecha de una vértebra dorsal, ¿no? El ángulo de Tracy.
a la apófisis transversa derecha y debe estar a la izquierda un poco, ¿no? Bueno, acá está otra vez el sacacorchos, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo dónde está localizado el bario, está en forma normal, pues también, ¿no? Está casi en el epigastrio, miren el otro. Miren, acá está hacia abajo. Ahí se ven bien las astras, ¿no? Cosa que en un recién nacido no se ven las astras bien, ¿no? Y la otra forma de, o sea, hay bastantes entidades clínicas que dan como secuencia la mal rotación o la mal fijación. Aquí estamos estudiando las más frecuentes, que son vólvulo agudo o crónico y obstrucción duodenal aguda y crónica. ¿Ya? Y también están las hernias mesocólicas, que son, esas sí son raras, pero esta sí es frecuente, ¿eh? Bueno, esta obstrucción duodenal aguda es frecuente en neonatos y lactantes. Y es frecuente en el sexo masculino y se asocia mucho a vólvulo en el 50% de los casos. A vólvulo, ¿no? ¿Cuál es la causa? Se origina por la compresión ejercida sobre la tercera porción del duodeno por las bandas del látex. Hemos dicho que el colon está bien arriba, ¿no? De ahí hay unas bandas fibróticas que se van a la parte posterior de acá del tórax, ¿no? Perdón, del abdomen. Y al cruzar comprime la tercera porción del duodeno y la obstruye, pues, ¿no? Entonces, etiología dice compresión ejercida sobre la tercera porción del duodeno por bandas de látex. El cuadro clínico, hemos dicho que es una obstrucción duodenal, o sea, obstrucción intestinal, ¿no? Vómitos biliosos intermitentes. En este caso, como es la tercera porción la que está, ahí sí todos van a ser biliosos. En cambio, en las atrecias pueden ser de contenido gástrico o pueden ser de contenido bilioso, ¿no? Dependiendo de dónde está la obstrucción. Si la obstrucción está antes de la ampolla de váter, entonces ahí sí va a ser de contenido gástrico, ¿no? Si está después, de contenido bilioso. Y acá estamos en la tercera porción, o sea, está después, ¿no es cierto? Por ese motivo acá todos son biliosos. Obviamente que algunos, sobre todo los primeros vómitos, están, parte de lo que está acá, pues ¿no? Primero está el estómago, después el duodeno, pues salen los vómitos gástricos, ¿no? Pero generalmente es vómitos biliosos, ¿no? Y el vómito es el síntoma clínico principal. Cuando es duodeno, acuérdense, ¿no? Si es duodeno, lo primero que aparece es vómito bilioso. En cambio, si es yeyuno, ileum, colon, lo primero que aparece es distensión abdominal y después vienen los vómitos. Ahora, generalmente el niño hace meconio o heces, pero en poquísima cantidad, ¿no? Porque estos se ven, hemos dicho que se ven en neonatos y lactantes, es decir, que han hecho caquita, ¿no? Pero ya poco a poco no hacen, ¿no? Y si ya se hacen en poca cantidad. Bueno, la radiografía simple de abdomen es clave. Aquí basta, muchas veces basta con la radiografía simple de abdomen. ¿Y qué vamos a ver, pues, no? El signo de la doble burbuja y no hay gas en la parte distal. Así como si fuese una atresia, ¿no? Sino que la atresia duodenal es intrínseca y esta es extrínseca, ¿no es cierto? Porque esta es por bandas, allá no. Y aquí se ve el signo de la doble burbuja, ¿no? En la primera se ve una burbuja grande, ¿no? Y está a la derecha. Y la otra son más pequeñas, pero son, una corresponde la más grande al estómago y la otra al duodeno, y debajo de eso no hay nada de aire, ¿no? Eso nos puede confundir como si fuese una atresia duodenal, ¿no? Pero este es como es aguda, se ve que solamente las dos y abajo no pasa. En cambio, en la crónica ahí sí vamos a ver las dos burbujas y abajo sí pasan.
pasa poco, pero pasa. Bueno, la serie gastrointestinal, la primera y segunda porción están muy dilatadas y poco pasaje al resto del duodeno y el yeyuno, ¿no? Estamos hablando de obstrucción duodenal, ¿no es cierto? Aguda. O sea, en la serie cuando uno usa medio de contraste, se va a ver dilatado lo que está antes de la obstrucción y lo que está después de la obstrucción, en este caso como es medio de contraste, va a pasar pero poco, ¿no? Y en el enema varietado que se va a ver, el ciego por cualquier sitio, menos en la fosa ilíaca derecha. Bueno, aquí están viendo también el sacacorcho, ¿no? Miren cómo está el estómago duodeno, bien dilatado, ¿no? Todo este es el de acá, toda esa cosa blanca es el estómago, ¿no? Y el duodeno que está allá pasa poco y acá también se ve, ¿no? Bueno, y la crónica, la obstrucción duodenal crónica, otra salidita. ¿Qué tiene ella? ¿Ah? ¿Se ha ido otra vez? Ahora ya se fue porque se fue con su bolso. Pero ella esperaba que yo dé la vuelta, ¿sí? La obstrucción crónica, como ya es crónica, entonces es más frecuente en lactantes, en preescolares, y siempre va a ser más frecuente en varones. Se origina, ¿por qué? Por la rotación incompleta del asa del duodeno yeyunal. Solamente la asa del duodeno y yeyuno no rota y forman adherencias peritoneales que provocan acodamientos, ¿no? Por no rotar. Otra razón parcial de la tercera porción. El cuadro clínico, acuerden que esta es una obstrucción duodenal, pero es crónica, es decir, que va a presentar pues dolores abdominales. Cuando es crónico siempre hay dolores abdominales y dolores tipo cólico. Presenta vómitos gástricos y biliosos, sobre todo biliosos, como les dije, ¿no? Y escaso crecimiento ponderal, es decir, peso y talla baja por trastornos de mala absorción. Eso quiere decir que el niñito ha hecho caquita, pues, ¿no? Sino que va a haber un momento que va a estar con vómitos y dolores. Y si hay distensión, solamente hay distensión en el epigastrio. Bueno, en la radiografía simple que vamos a encontrar el signo de la doble bruja y poco aire distal, ¿no? No sé, no, a ustedes no les he hecho. En las trenzas duodenales, el signo de la doble burbuja es patognomónico de atresia intestinal y también es patognomónico de estenosis. Solo que es estenosis cuando se ven las dos bolas y pasa poco aire. En cambio, es atresia cuando no pasa nada de aire, ¿no? En este caso es duodenal crónica, o sea que sí pasa, ¿no es cierto? Por eso que se ve el signo de la doble burbuja y además que pasa poco aire al resto. Bueno, en la serie gastrointestinal ahí sí, cuando es tubo digestivo, los mejores exámenes son cuando son con medios de contraste, solo que tienen su riesgo de que como son vomitadores, pueden broncoaspirarse, pero siempre son los mejores, ¿no? Entonces, en la serie gastrointestinal, igualito vamos a ver que la primera y segunda porción del duodeno está muy dilatada y hay poco pasaje del medio de contraste, ¿no? Así como en la anterior, o sea, todo lo que es duodeno se va a ver así, ¿no? Y también se ve la imagen de sacocorchos. Y el enema, de igual manera, está por otro sitio, no en su serie normal. Acá el quid del asunto está en darse cuenta de una sola cosa y lo demás ya es repetitivo, ¿eh? Sino que estas láminas están así preparadas como para reiterar y que se las vayan grabando. Pero a veces se comete el riesgo de tanto decir cosas, antes se confunden, ¿no?
Pero si ustedes chapan una, ya chapan lo demás, ¿no? Esta es una imagen de obstrucción duodenal, que puede ser aguda o crónica, pero la imagen es esa, doble burbuja y poco aire. ¿Qué pasa? ¿No? Esa grande que parecen dos, esto es el estómago, y la de allá es la primera, segunda porción, lo que está dilatada. Abajo pasa poco aire, puede ser estenosis duodenal, como en este caso, pues, ¿no? Porque están ocasionadas por las bandas peritoneales, ¿no? Imagen sacacorcho, que hemos dicho también que se ve. Y la otra patología que también, o sea, presenta, hay vólvulo del ciego, hay bastantes cosas, pero estas son las tres principales, sobre todo las que ya hemos dicho. Esta de acá es más rara también, pero se puede presentar. Hace, ¿qué será? Mes y medio, en la rotación anterior hemos tenido un caso de esto. Hernias paraduodenales mesocólicas, estas son las famosas hernias internas, pero estas son ocasionadas por malrotación o malfijación, ¿ya? Entonces, las hernias mesocólicas derechas e izquierdas son rarísimas. Se presentan en preescolares y escolares. Nuestro paciente era escolar. Son difíciles de diagnosticar, a menudo se confunden con otras patologías, sobre todo las tipo psíquicas. Uno dice, no, este es psicológico, y sin embargo es esto. El oportuno estudio radiológico permite prevenir en un discreto número de casos las complicaciones de esa rara patología. Porque es rara, ¿no? Pero si uno le hace los estudios puede llegar a hacer diagnóstico. Pero en pocos casos, porque es bien rara esta patología. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología? Falta de fijación del mesocolo derecho o izquierdo a la pared posterior. Los espacios resultantes pueden atrapar al intestino delgado entre el mesocolon y la pared posterior del abdomen y formar